me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, Hola, Ricardito. larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. Ricardito. De vuelta. Obedece a tu Ricardo. mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, ¡Ey! larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Primero paso, Yo leo la Biblia y Ricardo. también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Soldado soy de Jesús.
No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará.